Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra, yo, Katia Mora, estoy para servirles y tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra que el Padre Eterno nos dio para este día sábado, en el cual vamos a tocar el tema sin antes, de poner esto en las manos del Creador, para que sea Él poniendo en mi mente, en mi corazón, en mi boca las palabras que Él tiene, y sea yo muriendo a toda carnalidad para que sea Él vivificado y exaltado por toda la eternidad. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día especial te damos gracias, papá, porque nos permites compartir de ti, nos permites unirnos en ti a través de la palabra y ser, Padre, instrumentos de bendición, tanto para nuestra vida como para la vida de nuestros amigos y semejantes. Padre, hoy expongo todo lo que soy delante de ti para que seas tú, Señor, guiándome a puerto seguro. Así, Padre, te pido por la bendición de tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bueno, la palabra de hoy, tiene como título el perdón o el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es también conocido como el día del perdón. Es considerado como el día más sagrado para las personas que practican la religión judía. Se trata de una fecha que marca el final de los 10 días de arrepentimiento. Esto ellos lo celebran después del Rosh Hashanah, en el cambio de año judío. Recordemos que ellos hacen el cambio de día después del Yom Teruah y después vienen estos 10 días de arrepentimiento. Esta jornada está marcada por la reflexión que los judíos hacen sobre sus pecados y sus transgresiones que se vivieron durante todo el año anterior, por las que deben de pedir perdón. La fiesta está relacionada con la vida de Moisés y el éxodo. El pueblo judío de Egipto, el periodo que secundó su tradición, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Una vez que los judíos pudieron salir de la esclavitud, los judíos comenzaron a adorar un becerro de oro. ¿Te acuerdas de esa cita bíblica? Mientras Moisés subió al monte Sinaí en espera de la ley, de los mandatos del Señor, que luego nos las repartieron como los 10 mandamientos. Cuando Moisés regresó y se encontró con el becerro de oro, lo que hizo enfurecer y quemarlo. Luego regresó a la montaña para pedirle perdón a Dios. La tradición judía indica que el profeta había recibido el perdón el 10º día de Tisrei, el 7º mes del calendario judío. Ese día descendió de la montaña, fecha que desde aquel momento fue conocido como Yom Kippur. Ok, ahora nosotros ¿cuántas veces tenemos que pedir perdón al Señor? ¿Cuántas veces tenemos que buscar el perdón del amado? Y muchas veces nos olvidamos de que Él está ahí para perdonarnos. Vamos a buscar la cita bíblica en Primera de Reyes 8:35 al 43. Del 8 al 43, la estoy buscando, ok, y dice así: si el cielo se cerrase y no lloviese por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar que confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darán lluvia sobre su tierra, al cual diste a tu pueblo por heredad. Y si la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillos, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea,
Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cuando quisiere sentirse la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos en lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra. Tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos y en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado para ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado en esta casa que yo edifiqué. Bendita la gloria Shekinah del Señor, bendito sea su nombre por siempre y para siempre. El Señor es tan fiel, el Señor es poderoso, el Señor es grande y maravilloso. Tenemos un Padre tan bueno que Él dice que Él escuchará desde las alturas, desde el cielo mismo. Él escuchará nuestro clamor. Él vendrá y pondrá atención sobre ti, sobre mí, sobre nuestras peticiones. Dios es tan bueno, Dios es tan soberano, que Él va siempre a responder cuando tú y yo nos arrepintamos, cuando tú y yo volvamos nuestra mirada a la casa del Padre, cuando tú y yo busquemos la presencia del Señor. Dios es fiel y es verdadero. Él siempre va a venir a nuestro socorro, a nuestro amparo. Es necesario que tú y yo le pidamos perdón a Dios. El nombre de Dios representa su presencia, su carácter y su gloria. Salomón comprendía que Dios perdonaría a su pueblo si ellos se apartaban de sus pecados y con sinceridad se arrepentían con aflicción y tristeza. También reconoció que Dios pudiera tener que castigarlos para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué bueno que es nuestro Adonai. Él siempre va a tener esa misericordia para contigo y para conmigo cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, cuando buscamos el carácter, la gloria, la presencia de nuestro amado. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, y todos lo conocemos, dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Conocemos esta cita bíblica. Durante la pandemia se dio mucho, todo el mundo la recitaba, pero ¿la habrán vivido de verdad? ¿Nos habremos de verdad vuelto al Creador? ¿De verdad nos habremos de humillar delante de Él? ¿Hemos buscado el rostro del Señor? El juicio de Dios de su pueblo durante épocas de decadencia moral, apatía espiritual y trascendencia es sequía, aridez, pestilencia y aflicción. La promesa de Dios, aunque originalmente se la dio a Israel, es pertinente por igual para su pueblo de cualquier generación, que después de experimentar su juicio, satisfagan los siguientes requisitos para el avivamiento de la vida espiritual y la restauración del propósito santo y de la bendición de Dios para ti y para mí, o sea, para su pueblo. El Señor nos pone como punto 1, humillarse. El pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos y expresar arrepentimiento por su pecado, renovar su compromiso a hacer su voluntad, humillarse delante del Dios y del Padre eterno y su palabra. Esto significa reconocer que tenemos una pobreza espiritual, que necesitamos del Creador. Como punto 2, nos pone orar. El pueblo de Dios debe clamar a Él desesperadamente por misericordia. Él debe
y debemos nosotros depender completamente de Él, confiando en Él para que su intervención a favor de nuestra oración, que es ferviente y constante, hasta que Él responda. Él es fiel y Él va a responder. Como punto 3 dice, buscar mi rostro. El pueblo de Dios debe volverse diligentemente a Dios con todo el corazón y anhelar su presencia y no simplemente tratar de escapar de la adversidad. Punto 4. Disculpen. Convertirse, dice la cita bíblica, de sus malos caminos. El pueblo de Dios, o sea, tú y yo, debemos de arrepentirnos genuinamente, debemos de apartar de los pecados específicos y de toda forma de idolatría, llámese como se llame. ¿Sos idólatra o somos idólatras en los hijos, en los materiales, en el dinero, en las casas, en el trabajo? ¿Qué vale la idolatría que nos ata a las cosas terrenales? Es necesario que tú y yo renunciemos a la conformidad del mundo y es necesario que nos acerquemos a Dios para buscar misericordia, perdón y purificación. Cuando nosotros cumplimos estas 4 condiciones de Dios, viene un avivamiento y una renovación. Entonces se cumple la triple promesa de Dios del avivamiento. Dice como punto A que Dios calmará su ira contra su pueblo, escuchará su clamor desesperado y estará atento a su oración y a responder desde el cielo y a mostrar compasión por su pueblo. También nos dice que Dios perdonará a su pueblo, lo limpiará de su pecado y restaurará entre ellos su favor, paz, verdad, justicia, poder, y seguimos llenando atributos. También nos dice que Dios sanará a su pueblo y a su tierra al derramar otra vez la lluvia y el Espíritu Santo sobre su pueblo. La cita bíblica de Mateo 6, perdón, es que la estoy buscando, 12 al 15 nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Perdón, voy a apagar mi teléfono para que no me suene tanto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor nos está dando otro mandato. Dice, nosotros le pedimos al Señor y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores mentirosos. Nosotros no perdonamos tan fácilmente, pero queremos ser perdonados. Nosotros no perdonamos tan fácilmente las ofensas que nos hacen, los maltratos, las humillaciones, los desprecios, llámalo como lo quieres llamar. Pero yo sí quiero ser perdonada en todo tiempo y en todo lugar. Dice el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se debe orar con respecto a los pecados, con la disposición de perdonar las ofensas de los demás. Todos nosotros, los creyentes, somos objetos especial de enemistad y del malvado propósito de Satanás. Eso tú y yo lo sabemos. Por eso nunca debemos de olvidarnos el pedir ser liberado de su poder y de sus intrigas. Si no perdonamos, aquí Jesús pone énfasis, si no perdonáis, en que el creyente debe estar dispuesto a perdonar las ofensas de los demás. Si no perdona a su ofensor arrepentido, Dios no lo perdonará a él y sus oraciones no tendrán ningún efecto. Este es un principio importante por el cual Dios perdona. Tenemos otra cita bíblica en Mateo, Mateo 18, 21, 35, que nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Le hace una pregunta: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7,
sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Quedémonos ahí. Dice que es semejante el reino de los siervos al reino de los cielos. Había uno que le debía mucho dinero, 10,000 talentos era mucho dinero. Y sin embargo dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vea la diferencia entre los talentos y los denarios. Los denarios era casi nada. Debía más mas sin embargo escuchemos el relato del Señor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, imagínate, lo tenía del cuello, lo estaba ahorcando. Y le decía, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. Me debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. Qué excelente mensaje nos da el Señor. En esta parábola, Jesús enseña que el perdón de Dios, aunque se da gratis a los pecadores arrepentidos, no obstante permanece condicionado a la voluntad de la persona de perdonar a los demás. Estas palabras se pueden perder el perdón de Dios al mantener un corazón amargado que se niegue a perdonar. Pablo afirma en Efesios que la amargura y el resentimiento son totalmente incompatibles con la profesión de fe de nosotros los creyentes y debemos de eliminarlas. Nosotros no podemos guardar odio, rencor para con nuestros semejantes. Es necesario que tú y yo perdonemos. ¿Y cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Lo dice el Señor en su palabra. Es necesario que tú y yo busquemos perdonar a nuestros amigos, a nuestros consiervos, a los que de una u otra manera han levantado una ofensa contra ti y contra mí. Es necesario que tú y yo busquemos la paz ante Dios y nos dejemos guiar por el poder del Espíritu Santo, sabiendo que en ocasiones vamos a tropezar y así como queremos ser perdonados, necesitamos perdonar. Lucas 17, 1 al 4 nos dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad, por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. El Señor nos está mandando a perdonar tantas veces como sea necesario.
Hacer que alguien peque por causa del ejemplo, la actitud o la negligencia de uno ocasionará castigo tan severo que sería preferible la muerte antes que cometer ese pecado. Mas, sin embargo, si se arrepiente, nos dice el Señor, perdónale. Tenemos que perdonarle. Con respecto a la afirmación de Jesús sobre perdonar a los demás, tenemos que observar lo siguiente. A Jesucristo le gusta y le interesa que tú y yo anhelemos perdonar y ayudar a aquellos que nos ofenden, en vez de tener un espíritu de venganza y de odio. El perdón y la reconciliación no pueden ocurrir hasta que el ofensor reconozca su acción incorrecta y se arrepienta sinceramente. Además, Jesús nos estaba refiriendo a la misma ofensa una y otra vez. El ofendido debe estar dispuesto a perseverar en el perdón si el ofensor se arrepiente sinceramente. Con esto de perdonar 7 veces, Jesús no está justificando el pecado habitual. Sí está diciendo que el creyente debe permitir que alguien lo maltrate o abuse de él indefinidamente, que no debe permitir perdón. No debemos permitir esto. Más bien, Jesús nos enseña que debemos siempre mantenernos dispuestos a ayudar y a perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Y cuando ayudamos, a aquellas personas les da vergüenza. Aquellas personas cambian su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar. Dice la escritura en Samuel, en primera de Samuel 15, 22, 26. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué cuidado tenemos que tener de obedecer la palabra del Señor? Obedecer a Dios con todo el corazón es mejor que cualquier forma exterior de adoración, de servicio a Dios o de sacrificio personal. Nosotros tenemos que obedecer la palabra, de obedecer a Dios. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción de lo que era correcto por encima de la revelación bíblica. Ese pecado será asimismo el punto central de la apostasía final, profetizado para el periodo poco antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra nuevamente. La adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales y el servicio a Dios son inútiles ante sus ojos si no van acompañados de una explícita obediencia a Él y a sus justas normas. Dice la palabra que como pecado de adivinación es la rebelión. El pecado de adivinación es procurar manipular los acontecimientos a las personas o al futuro por medio de los espíritus de los difuntos. La rebelión contra la palabra de Dios es similar a ese pecado, en el sentido que ambos entrañan un rechazo al señorío de Dios y un intento por determinar el resultado de las causas de una manera distinta a la manera de Dios. Además, ambos pecados apartan al transgresor de la protección de Dios y lo ponen bajo el destructivo poder de Satanás y de todos los espíritus inmundos. Los malos espíritus dice que los dará a su adversario para zarandearlo, ¿verdad? Te ha desechado para que seas rey. Qué duro que el Señor nos deseche. Qué duro que el Señor nos deseche como desechó a Saúl. La inhabilitación de Saúl para ser rey y la consecuente rechazo a su dinastía no quería decir que para siempre Dios hubiera rechazado a Saúl personalmente. Aunque nunca sería restaurada la posición de Saúl como rey, todavía podía recibir perdón y disfrutar de una relación salvadora con Dios, arrepintiéndose sinceramente, sirviendo al Señor. Ese mismo principio sirve para el nuevo pacto.
Un guía espiritual podrá fracasar moralmente y por eso ser excluido de manera permanente por Dios de su servicio espiritual, pero al mismo tiempo ser sensible en absoluto perdón a la salvación y a la comunión con Dios. Hay un salmo que cuando queremos que una persona se sienta perdonado, nosotros lo llevamos a que la lea y es el Salmo 32, pero me voy a avanzar solo en los versos 1 y 2, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué lindo el Señor. Qué lindo el Señor que nos perdona. Qué lindo el Señor que nos concede la gracia del perdón, de la bendición. Qué lindo que es papá, que nos mira con amor y que si nosotros nos volvemos a Él, de verdad, con un corazón contrito y humillado, Él perdona todas nuestras transgresiones y toma todos nuestros pecados y los tira al fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. Las únicas personas de veras felices son las que han recibido de Dios el perdón de sus pecados, de manera que las transgresiones de su culpa no pesen sobre la mente o el corazón o la conciencia. Ya esta conciencia no está intranquila, ya está tranquila porque el Señor nos ha perdonado. Bienaventuranza está a disposición de todos nosotros los creyentes cuando acudimos sinceramente al Señor. El salmista describe el perdón de Dios de 3 maneras. Dice que Él perdona nuestro pecado, cubre el pecado, es decir, le pone fuera de su vista. Y como el tercer punto dice, no se imputa al pecado, es decir, se elimina la culpa de los antecedentes. O sea, salimos libres del juicio. Salimos libres del juicio y tenemos que tener esa certeza de que nosotros salimos bien en las manos del Señor. Dice la palabra que Él no culpa de iniquidad. Pablo también recalca a los romanos que Dios trata a los pecadores sinceramente arrepentidos como justos. No porque la justicia sea algo que se obtenga mediante sus obras, no, sino más bien porque se recibe como un don cuando se confiesan nuestros pecados y creemos en el Señor Jesús. Hoy el Señor nos está invitando a que hagamos un alto en el camino y veamos ese perdón absoluto de Él hacia nosotros. Él nos perdona, nos ama, nos restaura, nos levanta. Él es todo para nuestras vidas. Usted y yo nada más nos tenemos que arrepentir de corazón. Y el Señor hará y obrará en ti y en mí lo que Él tiene destinado para que tú y yo seamos completamente felices y gozosos de disfrutar la dicha del perdón. Hoy te invito a que inclines tu rostro y hagamos esta oración juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo, Dios, hoy necesito de toda tu bondad para reconocer mis errores. Contra ti he pecado por mucho tiempo, hice algo malo. Por ello quiero que me ayudes a tener arrepentimiento, el suficiente para ti. Señor, temo a tu existencia, porque creo que eres más cierto que una verdad. Llegará el día del juicio y necesitaré de tu perdón. Sé que soy pecador desde mi existencia, pero tú me has enseñado verdad y sabiduría. Por eso, quiero que me purifiques. Quiero ser mejor en mi vida sobre esta tierra para merecer, Señor, la eternidad. Que prometes a todos aquellos a quienes siguen tus pasos. Ámame de todo corazón, en todo momento. No me dejes solo, Padre, porque muchas veces nos sentimos solos. Dios, Padre eterno, soy tu hijo y quiero seguir tus pasos. Anúnciame gozo y alegría. Que no exista la maldad de la tierra, mucho menos el orgullo. Que mi espíritu se mantenga firme. No me quites tu Santo Espíritu, porque necesito ese ruá en mí, en mi presencia, en mi corazón, en mi vida.
Dios mío, Dios de mi salvación, quiero ser instrumento para demostrar que existes y que no puedes y que nos puedes, Señor, dar salvación a quienes la necesitamos. Señor, tú eres justo, porque tú eres tan justo, Señor, con quienes no lo merecemos. Pero Padre, cuando nos arrepentimos de los pecados, tú nos recoges y nos abrazas. Mi lengua siempre te alabará y mis hechos te harán, Señor, sentir orgulloso. Quiero ser digna, merecedora de tu gracia. Hablaré de tu existencia y cómo has fortalecido mi alma. No quiero sentir orgullo, Padre. Quita de mí el orgullo. Quita de mí las cosas que te ofendan, Señor. Estas no son solo promesas, son lo que realmente quiero hacer con mi vida. Vivir para agradarte y algún día poderme sentar en la diestra de tu presencia, juntamente contigo, Señor, en el lugar que tú tengas, Señor, en el sitio que tú tengas, sea al principio, a mediados o a finales, Señor. Pero es el sitio que tú escogiste para mí. Padre mío, quiero pedirte perdón si me equivoco. Quiero que sepas que estoy en este mundo únicamente para agradarte. No desprecies en ningún momento mi corazón que está arrepentido. Y te pedirá perdón este corazón, Señor, cuantas veces sea necesario. Agacharé mi cabeza y doblaré mis rodillas solo delante de ti, porque no existe nada más sabio y mejor que tú. Gracias, Dios mío, por escucharme. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ama con amor profundo y que nos bendice en todo tiempo y en todo lugar. Hoy bendigo tu día, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, bendigo tu salud, bendigo todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que el perdón venga a nuestras vidas. Y como dice el Salmo 32, dichoso, bienaventurado, cuyo perdón, cuya transgresión ha sido perdonada. Así que hoy, amigos y amados, que tengan una gran bendición y disfruten este día del perdón. Disfruten esta fiesta que solo el Señor nos puede dar. Recibamos todos un shalom alejen, bendiciones de lo alto. Feliz sábado.